Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a la Procuración del Tesoro por esta invitación que me honra. Un reconocimiento también por esta tarea que viene desarrollando, donde nuestra historia, nuestra identidad, nuestros problemas políticos, nuestra cultura, son parte del tesoro a cuidar y a acrecentar. Así que es un costado por demás interesante que la Procuración viene, ni hablar este año con el tema que vertebra las jornadas, que es soberanía nacional y latinoamericana. Bueno, tenemos 20 minutos y yo, ¿cuántos siglos son? 3 siglos y medio que yo tengo que hacer un proceso. Así que voy a despachar un siglo cada 3 minutos más o menos. Pero bueno, la idea de proceso en el tema Malvinas, por eso queremos iniciar este panel remarcando esta idea, es muy importante y no siempre, es decir, hay que rescatarla, hay que ponerla en valor porque tanto por cuestiones internas, el ritualismo de algunas fechas que parece que sincretizan todo y congelan un poco la cuestión, sea el 2 de abril, sea el 10 de junio, que ahora se está revitalizando felizmente, pero también por una estrategia, si se quiere, que el Reino Unido viene sostenidamente llevando, de un escamoteo de la historia, de una jibarización de toda la historia, donde si ponemos un eje axial en 1833, el año para nosotros de la usurpación, para ellos de su vuelta a Malvinas, porque ya estaban desde mucho antes, todo lo anterior a 1833, que es una larguísima historia, para ellos se reduce a los 8 o 9 años que estuvieron en Puerto Egmont o Puerto de la Cruzada, en el islote Trinidad, en la Malvina del Oeste, en la Gran Malvina. Y toda la larguísima historia de reclamación, inclusive pacífica argentina, después de 1833, se reduce a unos pocos días del año 1982, la guerra, que a nosotros también nos marca en esta cuestión. Vos le preguntás hoy a la gente más joven, sobre todo, y a muchos, ¿qué es Malvinas? Y es una guerra. Y estamos hablando en serio de 3 siglos de historia y de una historia rica en avatares, y ni siquiera los procesos más recientes a veces se ven como procesos, parecen una foto fija, que tal organismo multilateral nos apoyó, que tal otro, pero no hay idea de construcción, de proceso y por lo tanto a veces de hacia dónde vamos, parece estática la cuestión, una foto más que una película. No voy a contar los 3 siglos y medio, no se asusten, pero bueno. Pero para hacer una referencia, este año se cumplen 50 años de la aprobación de la resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que para nosotros sí es un hito, realmente una bisagra, porque por primera vez, después de un larguísimo periodo, la aprobación, ese gran éxito diplomático argentino, donde la comunidad internacional reconoció y dio naturaleza a la disputa, dijo es una disputa de soberanía, es una disputa por el territorio, se soluciona pacíficamente, en relaciones bilaterales, en diálogo bilateral, en negociaciones bilaterales, teniendo en cuenta el interés de los habitantes. Esto es lo que hace 50 años la comunidad internacional definió y que motivó el único periodo, bueno, o el periodo en que más fructíferas negociaciones hemos tenido con el Reino Unido. Estos números redondos, los 50 años, creo que son buenos para la evaluación y ponernos en dónde estamos. Porque además en estos 50 años, 1965 a hoy, creo que hemos vivido todas las circunstancias inimaginables en una disputa. Desde tener negociaciones que prosperaron, hasta negociaciones estancadas por intereses económicos y políticos y por contradicciones y disputas internas en el Reino Unido, una guerra, ruptura de relaciones diplomáticas, terrible posguerra con ruptura y después un objetivo político de retomar relaciones como un objetivo casi excluyente, que por lo tanto escondía el tema soberanía, nuevos acuerdos pero una situación de debilidad espantosa, los acuerdos de Madrid, en fin, creo que se han vivido en estos 50 años todas las alternativas imaginables en una controversia. Mi pregunta inicial es ¿cómo se llegó a negociar? Hacía 133 años
que estábamos intentando negociar con el Reino Unido. Gran Bretaña, Reino Unido. Hago esta salvedad de Gran Bretaña, Reino Unido, por una estupidez que suelen decir habitualmente en sus discursos el Reino Unido. Nosotros estábamos cuando ustedes no existían. Y yo le contesto, no, ustedes tampoco existían. Existía un país que se llamaba Gran Bretaña. Nosotros éramos gobernación de Buenos Aires o Virreinato del Río de la Plata. Pero existía, el territorio existía, los seres humanos existían, los vínculos políticos, económicos, culturales existían, todo existía. Hubo, desde luego, el proceso de independencia, nada menos, ¿no? ¿Qué motivó qué motivó primero los 133 años? Vamos a hacer la primera grosería, los 133 años. Lo voy a reducir a dos características centrales, estos 133 años, es decir, desde la usurpación hasta 1965 en que se empieza a negociar. Primero, una relación de asimetría absoluta en la relación bilateral. O sea, la relación de fuerzas entre la Gran Bretaña y la joven y naciente República Argentina era abismal. Y esto, de acuerdo de los periodos de este largo proceso, fue más abismal todavía. Es decir, había momentos en que, por ejemplo, la dependencia era absoluta. Nos compraban todo y nos vendían todo. O sea, si vos, desde ahí, mucha fuerza para negociar cualquier disputa, no tenés mucho margen. Pero la otra característica que parece curiosa para muchos es nuestra obstinada persistencia en el reclamo. Aún desde las posiciones más disímiles ideológicas, o sea, con distinta intensidad, de acuerdo a la orientación política de los gobiernos, de acuerdo al esquema geopolítico, pero nunca dejó en estos 133 años Argentina de reclamar. Nunca. Pero ¿qué fue lo que motivó que esta circunstancia, esta asimetría cambiara? Lo central es el proceso iniciado a partir de 1945. A partir de 1945, Malvinas tiene un espacio donde ir, que es los organismos multilaterales. La creación de Naciones Unidas, la creación de OEA en ese momento, significó una estrategia que podía compensar esta asimetría. Del 45 al 65 se produce un proceso, voy a asignar la época nomás para que los más jovencitos por lo menos nos acordemos y no sean cosas abstractas en el momento. Se inician fuertemente los procesos de descolonización posteriores a la Segunda Guerra. Es la época de la insurgencia, de la independencia de Indochina, de la insurgencia africana, de la batalla de Argelia, la heroica batalla de Argelia. Es la época, yo digo para tener un dato cultural, en que Frank Fanon escribe su libro con prólogo de Jean-Paul Sartre, Los condenados de la tierra, el alegato más lúcido contra el imperialismo. Es el momento en que los no alineados se constituyen con un movimiento fuerte. Es a partir del 45 también, con sus alternancias en nuestra región, el surgimiento de gobiernos populares con fuerte sentido nacional, tanto en nuestro país como en la región. Se dan una serie de circunstancias que fueron haciendo que esta relación de fuerzas cambiara. Cuando se inicia el proceso en el 45, la primera convocatoria a Naciones Unidas es a 50 países. Los que aprueban la resolución 2065 ya son más de 108, o sea, se duplicó, más de duplicar. ¿Qué países? Los emergentes de este proceso. Entonces, cuando está la resolución 1514 de Naciones Unidas, se explica en este contexto, en un contexto de un avance muy fuerte donde la comunidad internacional tiene que dar respuesta pacífica y dentro del sistema a las demandas impostergables de los pueblos sojuzgados, que ya se reflejaban en luchas armadas, obviamente. Esta es la razón de la resolución, esta es la relación después de la creación del comité en el año 61. Año 61 coincidente con los no alineados, con las declaraciones de no alineados más fuertes que hay sobre colonialismo. En fin. En ese contexto Argentina fue ganando fuerza y pudo, desde la resolución 2065, vamos a decir con comillas, obligar al Reino Unido a deponer su soberbia imperial de 133 años. Vieron que los poderosos no tienen que tener razón, solo los pobres tenemos que argumentar, llevar documentos, explicar. Entonces, bueno,
necesariamente se inició un proceso de negociación muy interesante, porque se inició desde una posición de fuerza, veníamos de ganar y con un respaldo internacional importante. Veníamos de ganar en la Asamblea General una resolución contraria a los intereses coloniales británicos, sin ningún voto en contra, hubo abstenciones, solo sea cierta unanimidad y consenso que es muy fuerte. Desde ahí empezamos a negociar. La negociación pasó por todas las alternativas que imaginemos. Como todo proceso tuvo algunos hitos, pero para que recordemos, o para los que son más jóvenes lo conozcamos mejor, se llegó a instancias de acuerdo muy importantes. Memorándums de entendimiento, acuerdos prácticos con presencia argentina en las islas, YPF en las islas, LADE en las islas, gas del Estado en las islas, becas para isleños, para hijos de isleños que vinieron a estudiar y hoy son nuestros vecinos, muchos de ellos. Los contactos que hay entre Malvinas y continentes son muchísimos, muchísimos más de los que imaginamos, primos, de todo hay. Todo este proceso tuvo, si querés, un punto cúlmine que es muy recordado, muy conocido, que es la propuesta británica en 1974 de condominio, que por el general Perón leyó y, según dichos, dijo, adelante, vamos, metemos un pie en Malvinas y no nos saca nadie. Quizás fue un momento cúlmine, es un non-paper, no era una negociación formal, pero era en lo que se estaba trabajando. ¿Qué pasó en el 74, 75? Muchos dicen, y es cierto, la muerte de Perón, el cambio de gobierno en el Reino Unido y otras circunstancias hicieron que finalmente esto fuera decayendo. Yo creo que hay un hecho relevante. Así como hoy festejamos 50 años de la 2065, digo festejamos porque fue un éxito, conmemoramos, no festejamos, 40 años del informe Shackleton. Ya los acuerdos previos que se había logrado, los avances que la diplomacia lograba, los intereses económicos los voltearon. El llamado lobby Falkland, centralmente los intereses de la FIC, de la Falkland Island Company, lograron torcer a través de campañas políticas, mediáticas y presiones políticas en el Parlamento el acuerdo que venía prosperando. Pero había otra situación que ponía en debilidad al Reino Unido fuertemente, no solo el avance de los no alineados, de la tercera posición, del consenso de terminar con el colonialismo, de la cultura, sino que el precio de la lana caía estrepitosamente y era insostenible el enclave, o cada vez más gravoso, el sostenimiento del enclave humano en Malvinas, que era es el único reaseguro de la permanencia británica en Malvinas. El enclave humano que está instalado, algunos dicen es una especie de escudo humano, de utilización humana, que los tienen ahí porque eso garantiza la permanencia imperial. Es el único elemento. Y la verdad se les hacía difícil y cada vez había voces más airadas que decían que era inviable. En el 74 no solo está la muerte de Perón, no solo el cambio de gobierno, sino una cada vez más creciente política de sectores del Reino Unido de buscarle viabilidad económica. Porque sin viabilidad económica el proyecto no era sustentable y más tarde o más temprano iban a tener que negociar con Argentina. El informe Shackleton, porque lo conducía Lord Shackleton, se inscribe en esta búsqueda. No es casual para mí que haya sido el 3 de enero, o sea, cumpliendo años de la usurpación inglesa, que el informe Shackleton hace pública sus resultados en 1975. Es larguísimo el informe y toca múltiples aspectos, pero hay dos palabritas que están en ese informe muy fuerte, que son pesca y petróleo. Creo que estas dos palabras, pesca y petróleo, en el informe Shackleton, mucho antes que la guerra, concluyó este periodo de negociación. A partir de ahí se avanzaba, pero como dicen algunos compañeros nuestros, en pantuflas iban los ingleses en la negociación. Los acuerdos prácticos seguían, porque además le financiábamos las islas. Pero la negociación que siguió con el tema soberanía adentro iba cada vez más lenta. Y así se llega a la guerra, y así después a la dictadura, y al proceso que mínimamente planteé. Yo quiero hacer
una última evaluación de dónde estamos hoy, tomando un periodo de estos 12 años de gobierno. ¿Cuál era el diagnóstico primero? El diagnóstico, ¿dónde estábamos hace 12 años en la situación Malvinas? Y básicamente en una situación de debilidad extrema por varios motivos. Por supuesto, la guerra perdida. Si bien en el derecho internacional y en los fueros internacionales, Naciones Unidas, esto rápidamente logramos que quedara establecido que no daba ningún derecho ni cambiaba la situación. Por eso Naciones Unidas sigue llamando a la negociación bilateral. Desde la actitud británica, el triunfo de la guerra, y para nosotros, todo lo que significó la guerra en todo sentido, no solo la derrota, la guerra en sí, como último acto de la dictadura genocida, bueno, con el enredo entre democracia y soberanía que provocó, hablar de Malvinas hace unos años era tener la cara pintada, más o menos. Es decir, había un problema ahí que resolver entre democracia, pacifista, bueno, poco reclamo de Malvinas, porque si tenías mucho reclamo de Malvinas pasabas a ser fascista, agresor y promilitar y antidemocrático. Toda la posguerra primera, la de Alfonsín, este tema tremendamente atravesó. Y cuando se va como un objetivo, está la anécdota de los ositos Winnie Pooh y todo lo demás, pero en realidad hubo un proyecto político que era, ir a la... Me faltan solo unos meses. Era un proyecto político, un objetivo político, que era retomar relaciones diplomáticas. Y se pensaba, no se olviden la época, todos los 90, la globalización, la caída del muro, la decisión estratégica de Argentina de un alineamiento automático con Estados Unidos. En ese contexto el objetivo político era retomar las negociaciones. Se decía, bueno, esto está estático, si no tenemos negociación jamás vamos a avanzar. Para tener negociaciones hay que correr el tema soberanía, lo dejamos para más adelante. Empecemos discutiendo cuestiones prácticas. Los acuerdos de Madrid tienen de distinto de los acuerdos que surgieron post-resolución 2065, que fueron acuerdos de la derrota. Es decir, acá llegamos con mucha fuerza, a estos acuerdos de Madrid llegamos con una situación de debilidad extrema, sin apoyos geopolíticos fuertes, el tema a nivel interno medio muerto, y con una actitud británica absolutamente impermeable a cualquier cosa. De alguna forma volvimos a la situación siglo XIX, una relación bilateral asimétrica, pocos apoyos internacionales y un Reino Unido que se negaba a negociar. Durante todo el siglo XIX y buena parte del XX se negaba a negociar aduciendo el ser descubridor y primer ocupante, dos falacias históricas absolutas y ampliamente demostradas. No daba para que ahora volviera a repetirlas. Así que ayornó su discurso. No volvió, además sonaban a imperialista, cuando ya es malo. Sonaba muy a imperialismo siglo XIX esa posición. Entonces se encontró una forma, la resolución 1514, que ellos no apoyaron, cuyo propósito central era justamente los pueblos que el Reino Unido y la Gran Bretaña y las potencias imperiales habían sojuzgado, la tomó para sí. Es un acto también de usurpación imperialista haber robado la bandera de la libre determinación de los pueblos. Espero que sea el último, Y desde ahí, desde esa bandera de libre determinación, dijo, no negociamos porque tienen libre determinación los isleños. Aquí empieza toda una política que se profundiza y nuestra estrategia inicial, que era recuperar la negociación, es decir, la apertura de relaciones diplomáticas, por lo cual bajo perfil, y lo que se llamó seducción a los kelpers, por eso digo que a veces se tribaliza con los ositos Winnie Pooh y algunas otras tonterías que algún coleccionista de excentricidades en Puerto Argentino las guardará, pero no era lo importante era el objetivo político. Este diagnóstico llevó en estos 12 años a marcar para mí 3 grandes ejes o líneas de acción. En lo interno una y 2 en lo exterior. En lo interno, terminar lo que se llamó desmalvinización, que Malvinas vuelva a estar en el centro, superar la contradicción dictadura, soberanía, Malvinas, es decir, se puede ser muy fuerte en el reclamo de Malvinas desde la paz, la democracia y los derechos humanos. Este último gesto de crear el Museo Malvinas en lo que fue la ESMA, me parece que es un
un hito que marca la ruptura de esta falsa contradicción que nos atravesó mucho. Ahora, el 10 de junio, estuvo la presidenta conmemorando el Día de la Reafirmación de los Derechos Soberanos en ese lugar y recordó emocionada la salida de los Mirage y los aviones de su Santa Cruz, que salían 5 y volvían 3, y lo recordó desde el mismo lugar de donde salían los vuelos de la muerte. Estos somos nosotros, las dos cosas juntas, y hemos logrado, debemos procesarlo, sintetizarlas. Se avanzó entonces en una fuerte política interna de Malvinas en el centro. Tiene 1000 manifestaciones, el Acuerdo de Ushuaia, el mapa bicontinental, Pampa Azul, proyectos proactivos. Malvinas hoy está en el centro, que el 10 de junio, nunca viví que festeje el 10 de junio una presidenta, van 2 años, o que vaya al Comité de Descolonización Cristina, como fue en el 2012, le da un nivel político y una centralidad al tema interno fuertísimo. El segundo es firmeza en la relación bilateral. Muchos esta firmeza la acusaron de endurecimiento, de patoterismo, de agresión. No, fue firmeza en la relación bilateral. No se puede ni tener una política interna firme, ni buscar apoyo, sino tener firmeza en la relación bilateral. No se puede. No se puede pedir ayuda a los demás si vos en la relación bilateral te agachás permanentemente y estás de rodillas. Por lo tanto, hubo una relación firme. Denunciar los acuerdos de Madrid, de petróleo, de pesca y otros es lo principal. Denunciar los incumplimientos británicos. Y esto es muy importante porque además quitó la pátina de legalidad que esos acuerdos daban. Por ejemplo, para que hoy espero que lo analicemos profundamente, la defensa de nuestro patrimonio soberano con las denuncias que se puedan hacer a las empresas que ilegalmente exploran o pretenden extraer petróleo y hidrocarburos. Es decir, esto es otra gran línea, firmeza en la relación bilateral, no endurecimiento, firmeza. Y la tercera, que creo que ha sido la más exitosa y la que más se extendió, es cómo hemos extendido los apoyos multilaterales. A estos viejos escenarios que si bien siempre persistieron, pero con baja intensidad política, me refiero al Comité de Descolonización de Naciones Unidas, a la OEA, al Mercosur, estoy hablando de los clásicos, que siguieron existiendo felizmente, pero con poca densidad política, se los levantó de volumen. Cité lo de la presidenta en el Comité de Descolonización como un ejemplo de hito de esto. Pero además, en los nuevos escenarios multilaterales que se fueron generando, el tema Malvinas es central, atraviesa todas nuestras relaciones. Esto tiene que ver, por supuesto, con el Mercosur, por supuesto con la CELAC, por supuesto con África, con las cumbres de África y América Latina, por supuesto con el grupo de la G77 más China, por supuesto con Rusia, por supuesto con Asia y las cumbres Latinoamérica-Asia, así toda la relación sur-sur. Hemos construido nuevamente, trabajosamente, sistemáticamente nuestra fortaleza perdida. Yo creo que estamos, si se quiere, con todas las diferencias del caso, porque los mundos son muy distintos, en una situación de fuerzas no muy distinta de la que teníamos cuando pudimos negociar. ¿Cuál es el objetivo político? Por supuesto que el objetivo estratégico es la recuperación de soberanía. ¿Cuál es el objetivo político? Porque ahí hay que plantear las cosas. Volver a la negociación con el tema soberanía en la agenda, con toda la amplitud que sea necesaria, pero con el tema soberanía en la agenda. Este es el objetivo político. Si no conseguimos que el Reino Unido se siente a negociar con el tema soberanía en la agenda, con la amplitud necesaria, no podemos avanzar. Es decir, ¿cuándo el Reino Unido se va a sentar a negociar? Es una pregunta que tiene una respuesta sencillísima. Cuando políticamente le sea más gravoso no hacerlo. Mientras le sea indiferente, no tenga costo ni político ni económico, de ninguna índole, el desoír las resoluciones de Naciones Unidas, lo va a seguir haciendo. Cuando le sea gravoso políticamente, va a sentarse a negociar. Tal como sucedió la única vez que se sentó a negociar en serio. Tiempo cumplido. El final, las últimas palabras no iban a ser tiempo cumplido, pero bueno. Pero ya está, ya está. Sí, así Me apuré, viste que fui rapidito. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Marcelo Luis Bernet. Le damos la palabra entonces al siguiente expositor. Es el subsecretario Javier Esteban Figueroa, de la subsecretaría.